Bienvenidos a la unidad 2. Mi nombre es Diana Natalia López Rodríguez. En la unidad 2 encontraremos los transistores BJT y los transistores FET y los explicaremos en una breve clase. Los transistores, como ya se han visto, los transistores contienen 3 pines, uno que se llama base, otro emisor y otro colector. Entonces, la idea es explicar cómo se trabaja la polarización fija de los transistores. Hay ecuaciones básicas que ya hemos trabajado con las anteriores unidades, que es voltaje base emisor es igual a 0.7 voltios. Corriente de emisor es igual a beta más 1 por la corriente de base. La corriente de emisor es más o menos igual a la corriente de colector y IC, la corriente de colector, es igual a 20 veces la corriente de base. Teniendo como base estas 4 ecuaciones, ya empezamos a trabajar la polarización fija. ¿Para qué hacemos la polarización fija? Y la vamos a trabajar en conexión DC. ¿Qué significa la conexión DC? Es que este transistor lo cortocircuitamos, o sea que nos va a funcionar como un circuito cerrado. Este circuito cerrado, pues ya empezamos a trabajar internamente para ver cómo funciona el transistor, su corriente de base, su corriente de colector, su voltaje colector emisor, etc. Entonces, para trabajar o para hacer el diseño de este transistor en polarización fija, lo que debemos hacer es 2 mallas diferentes. La primera malla, que es la malla base emisor. ¿Qué significa esto? Que contiene todo lo con respecto a la base y contiene todo lo del emisor, perdón. La malla base emisor, si nosotros hacemos esta división acá y cortocircuitamos el condensador, nos va a quedar este circuito, donde vamos a tener nuestra resistencia de base, nuestro VCC, que va aterrizado a tierra, y tenemos nuestro voltaje base emisor. El voltaje base emisor es el voltaje interno, ¿sí?, que tiene el transistor entre base y emisor. Entonces, haciendo esta malla y teniendo en cuenta la corriente de base, nos va a quedar que menos VCC menos IB por RB menos voltaje base emisor es igual a 0. Entonces, la idea es que queremos despejar IB. Para despejar IB, hacemos que VCC IB por RB, que está restando, pasa al otro lado a sumar, y menos voltaje base emisor pasa a sumar, de tal forma que nos queda VCC es igual a IB por RB más voltaje base emisor. La corriente de base la despejamos, entonces nos va a quedar IB es igual a VCC menos voltaje base emisor sobre la resistencia de base. Eso es la corriente de base, esta teniendo en cuenta la malla base emisor de nuestro transistor. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Hacer la otra malla, la malla colector emisor. Para esta malla, pues tenemos en cuenta el colector y el emisor del transistor, de tal forma que nos queda este circuito, donde vamos a tener el voltaje colector emisor entre colector y emisor, RC por IC y VCC. Entonces, teniendo claro esto, la malla colector emisor nos va a quedar que voltaje colector emisor es igual a VCC menos IC por RC. Esa es nuestra malla que tenemos en cuenta para colector emisor. Luego, para determinar los voltajes, el voltaje base emisor, o sea, el voltaje que hay, este voltaje base emisor, ¿sí?, el voltaje base emisor va a ser igual a ¿quién? Al voltaje base menos el voltaje emisor, donde el voltaje emisor es igual a 0. ¿Por qué? Porque el emisor está aterrizado a tierra. Entonces, voltaje emisor es igual a 0. El voltaje emisor igual a 0. Voltaje base emisor va a ser igual a la base. Lo mismo ocurre con el voltaje colector. El voltaje colector es igual al voltaje colector emisor menos el voltaje emisor. Menos acá, voltaje emisor. Y voltaje emisor es igual a 0, de tal forma que voltaje colector es igual a voltaje colector emisor. Esta es una forma muy sencilla de explicar cómo se trabajan los transistores y cada una de las polarizaciones, en este caso polarizaciones fijas. Luego,
se trabajará lo que es la ganancia de voltaje, la ganancia de corriente, la impedancia de entrada y la impedancia de salida. ¿Cómo se trabajan estos elementos? Ya se van a trabajar con el modelo RE del transistor. El modelo RE del transistor es el modelo interno del transistor, ya para determinar. Entonces, vamos a hallar una ganancia de voltaje, una ganancia de corriente, una impedancia de entrada y una impedancia de salida. La ganancia de voltaje, ¿cuál es? La ganancia de voltaje es el voltaje de salida sobre el voltaje de entrada. La ganancia de corriente sería la corriente de salida sobre la corriente de entrada. La impedancia de salida. La impedancia de salida es una resistencia. ¿Qué significa? Que esta es una resistencia, pero del circuito completamente. Entonces, las impedancias se dan en ohmios. Si nosotros recordamos la ley de Ohm nos dice que voltaje es igual a corriente por resistencia. Y si queremos hallar la resistencia, sería voltaje sobre corriente. De tal forma que la impedancia de entrada de un transistor, ejemplo, polarización fija, entonces sería igual a la voltaje de entrada sobre la corriente de entrada. Y la impedancia de salida sería el voltaje de salida sobre la corriente de salida. Para poder trabajar estas ganancias y estas impedancias es necesario trabajar el transistor, pero en AC. ¿Qué significa en AC? Que debemos cortocircuitar los condensadores y debemos cortocircuitar las fuentes de voltaje, o sea, llevarlas a cero, para poder hacer el cambio y convertir o pasar este transistor a su modelo R.